Sin miedo a nada, Maduro dispuesto a asumir consecuencias económicas de reactivación de sanciones. Bajón en los bonos, tras la reversión de alivio contra Minerven y la amenaza al gas y al oro. No ve luz. Venezuela cumple 12 años consecutivos en el ranking de países más corruptos de América Latina. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato compartimos con ustedes las noticias de este 30 de enero de 2024. Tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado un procedimiento para retirar las licencias otorgadas por la OFAC al sector petrolero y gasífero de Venezuela, un costo económico que estaría dispuesto a asumir el gobierno de Nicolás Maduro para mantener el poder político. Sin embargo, ya se comenzaron a ver las consecuencias en el precio de los bonos venezolanos. Joan Álvarez y Joy Uricare con los detalles de esta información. Tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, los Estados Unidos han iniciado nuevamente un procedimiento sancionatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, según algunos análisis, el chavismo parece poco importarle este escenario, puesto que ya sobrevivieron un periodo presidencial bajo este esquema. Pero, ¿cuáles serían las diferencias en las consecuencias políticas y económicas para el país? En esta oportunidad, veamos. La revolución está cumpliendo 25 años el 2 de febrero. Entonces, es un proyecto que lleva prácticamente un cuarto de siglo entendiendo y sabiendo cómo mantener el poder por periodos relativamente cortos, sin importar cuánto puede ser su base poblacional electoral, si la gente está contenta o no está contenta con la gestión presidencial y si efectivamente tienes dinero o no tienes dinero para ello. De esta manera, el chavismo pudiera estar aceptando la realidad de someterse una vez más a un periodo indefinido de sanciones, con tal de mantener el poder. Es por ello que este mecanismo de presión en esta oportunidad pudiera no tener el efecto esperado en comparación a la primera oleada de sanciones a partir del año 2017. Nadie va a poder obligar al gobierno de Nicolás Maduro a hacer algo a menos que de nuevo vengas por la vía del garrote. Y esa vía del garrote hemos visto que en el pasado has tenido el mejor know-how de una cantidad de países que han funcionado de manera sancionada para poder lograr mantener y cumplir los objetivos, sobre todo objetivos económicos. Si bien el levantamiento de algunas licencias pudiera tener consecuencias en la capacidad operativa de PDVSA y otras empresas estatales, con el incumplimiento de algunos acuerdos de Barbados en materia política, sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro estaría dispuesto a correr el riesgo, a pesar de los señalamientos de ilegitimidad que puedan volver a la opinión pública internacional. Vamos a poner las cosas en claro, es decir, si algo daña, deteriora la situación económica del país, producto de estas decisiones alocadas del Tribunal Supremo de Justicia, que todos sabemos que responde a los intereses del gobierno, bueno, el responsable de la situación económica del país, sin lugar a dudas, es el ciudadano Nicolás Maduro, presidente de la República. Ante estas medidas de Estados Unidos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que de concretarse las sanciones, a partir del próximo 13 de febrero quedarían revocados los vuelos de repatriación desde el suelo norteamericano y pasarían a revisar cualquier mecanismo de cooperación entre ambas naciones. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El reciente anuncio de la OFAC sobre volver a imponer las sanciones estadounidenses contra la empresa venezolana Minerven y la amenaza de que la administración de Joe Biden revertirá el alivio de las restricciones sobre el gas y el petróleo ya ha comenzado a tener consecuencias. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el solo anuncio ya tiene un impacto significativo en el precio de los bonos venezolanos, lo que ha despertado cierta preocupación entre los inversores. La agencia resalta que el precio de los bonos del gobierno de Venezuela con vencimiento en 2027 bajó 2,2 centavos de dólar hasta llegar a 19,2 centavos. Esto significa la mayor caída desde marzo de 2020. Bloomberg explica que lo mismo ocurrió con los bonos de PDVSA con vencimiento en 2026, los cuales cayeron 1 centavo. Para los inversores que habían estado acumulando deudas cuando el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a recuperar su posición con la Casa Blanca, no podría haber llegado un peor momento. Vamos a
a chequear lo que nos tiene nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Este 2024 Venezuela cumple 12 años consecutivos en el ranking de los países más corruptos de América Latina, una percepción internacional alimentada por casos de corrupción, persecución a líderes de oposición y el más reciente caso, las inhabilitaciones políticas que cierran las puertas a un posible cambio de gobierno. Génesis Pérez nos amplía esta noticia. Según el informe anual presentado por la ONG Transparencia Internacional, Venezuela vuelve a figurar en el ranking de los países más corruptos de América Latina. Esto gracias a la evidente falta de separación de poderes que además ha quedado evidenciado en los últimos meses. Malversación de fondos en el caso de PDVSA, enriquecimiento ilícito con el llamado cártel de los soles y el acaparamiento de los organismos públicos como el TCJ, el CNE o el Ministerio Público, ubican a Venezuela con un puntaje de 13 entre los países con más descomposición estatal. Cuando aparece de primera, usualmente es en los índices de mayor corrupción, en los índices de mayor inseguridad. Durante mucho tiempo salimos en los primeros puestos también, en los índices que tienen que ver con la falta de transparencia o en los índices de las inflaciones más importantes y más grandes. La percepción de corrupción a nivel internacional se ha visto motivada en los recientes casos de persecución y detenciones arbitrarias que carecen de fundamentos legales y el declive de las empresas estatales de las cuales fueron sustraídas grandes cantidades de dinero, como en el caso del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, de quien hoy se desconoce su paradero. Misma situación que ha llevado a fiscales y miembros del Ejecutivo chavista a ser investigados por la Corte Penal Internacional y sancionados. No solamente tiene que ver con las instituciones y los órganos del Estado, sino inclusive con las instituciones tradicionales venezolanas. Hemos visto que se ha buscado desde años atrás desmantelar a las instituciones del Estado, entiéndase el empresariado tradicional, entiéndase a la iglesia, entiéndase las organizaciones que de alguna forma suponen fuerzas vivas, poderes fácticos que le hacen contrapeso al gobierno. La investigación también resalta el papel de las Fuerzas Armadas a las órdenes del chavismo, quienes presuntamente a base de sobornos han permitido que Venezuela se convierta en uno de los países claves para las economías ilícitas, como el tráfico de sustancias psicoactivas y la expansión de grupos criminales como el Tren de Aragua. Golpe al bolsillo. 30% de las unidades del transporte público en el país están paralizadas debido al alto precio del combustible. Los trabajadores de este sector denuncian que las mafias que operan en estaciones de servicio subsidiadas les obligan a pagar hasta $30 por tanqueada, lo que conlleva a que este sector muera lentamente. Son cerca de 30.000 transportistas que en los últimos 2 años han debido abandonar este oficio, ya que son obligados por las mafias organizadas en algunas bombas de gasolina a pagar el combustible dolarizado, aun cuando este viene subsidiado por el Estado, lo que convierte a este gremio en un paro técnico, y ante esta medida piden ayuda a las autoridades que competa. Hay unas estaciones de servicio subsidiadas que tarda hasta 15 días para llegar combustible y en algunas ocasiones no lo venden al precio regulado, sino al precio dolarizado. Pero al sector transporte no solo le afecta el paro técnico por el alto costo del combustible, ahora a ello se les suma que para paliar esta situación están exigiendo un ajuste en la tarifa del pasaje por considerar que se les ha vuelto nada los 0.20 centavos de dólar que están percibiendo. Hay varias propuestas, o es 0.50 centavos de dólar, 0.40 centavos de dólar o 0.35, pero que nos anexen al dólar, porque nosotros todos los estamos comprando es a dólar. Compramos la comida, compramos el vestuario, compramos los repuestos, todo es a base del dólar. ¿Pero qué piensan los ciudadanos que a diario utilizan el servicio de transporte sobre esta propuesta que ha venido haciendo el sector transporte ante el aumento de las bonificaciones a quienes dependen de la administración pública? Escuche los testimonios. Carmen, ¿estaría usted de acuerdo con un ajuste en la tarifa del pasaje? Yo creo que no, porque cada vez ellos están aumentando y a nosotros no nos aumenta. Yo también soy empleada y tengo mi sueldo, ¿verdad? Y eso no nos alcanza tampoco. Tendría que haber un equilibrio entre lo que es el transporte público con lo que nosotros los usuarios pues
percibimos a diario. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Según cifras extraoficiales, en 2023 por lo menos 3 toneladas de queso venezolano de contrabando fueron incautadas en el departamento colombiano del Arauca. Este flagelo, la competencia desleal y la falsificación de marcas hicieron que los productores de la zona activaran su propio punto de control para detectar irregularidades. ¿Esto te va a quitarle el yodo? Pero muestra la marca, Voltea la bolsa. Esmeralda, cagándola siempre. Esmeraldita. Harinita. ¿Qué para con esmeralda? Positivo, dijo. ¿Dónde saqué eso? Señores, positivo. Amigos de Impacto Venezuela, en algunas oportunidades los agroproductores han denunciado que se estarían utilizando sustancias prohibidas para la maduración y conservación de los quesos, como por ejemplo la cal. Ante esta situación inició un plan de regularización de las queseras en la zona norte de Táchira. Y es que el estado fronterizo es el quinto productor de leche y queso del país. Al día se sacan unos 150.000 litros. Por su cercanía con la frontera entre Guasdualito y Arauca, las mafias apelan al contrabando de extracción para mayor lucro. Y esto es un dolor de cabeza para el poder central. El que esté cometiendo delito, vamos por ello. Ahí no hay tregua. La instrucción que hay es que delito que se cometa, delito que recibe todo el peso de la ley. El queso pasteurizado de mayor demanda en la zona es el paisa, que se produce en la entidad y es muy apetecible para las mafias, según denuncian los productores del lado venezolano. Marine Glod, Somos Impacto Venezuela. Después de las turbulencias de los últimos años, el Fondo Monetario Internacional pronostica menos inflación y un crecimiento mundial de 3,1% este 2024. Según la institución, la mejora en las perspectivas de la economía mundial se deben a una resistencia mayor de lo esperado en Estados Unidos y en varias grandes economías de mercado emergentes y en desarrollo. El fondo estima que la economía de Estados Unidos, por ejemplo, crecerá 2,1%, mientras que China crecerá 4,6%, México 2,7% y Brasil 1,7%. Entre tanto, Argentina, la tercera economía de América Latina, continuará con la tendencia recesiva del año pasado. En octubre se preveía que la economía de ese país crecería 2,8% en 2024, pero ahora se da por hecho que el Producto Interno Bruto se contraerá 2,8%. Por otro lado, a nivel global la inflación bajará a 2,6% en los países ricos, pero seguirá siendo alta en el resto del mundo con un promedio de 8,1%, principalmente debido a la situación en Argentina, que influye en la media de las economías emergentes y en desarrollo. A continuación leeremos los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así: el madurismo tilda de intromisión el pronunciamiento de los países sobre la situación en Venezuela y desafía a las instancias internacionales. ¿Crees que la comunidad internacional ha perdido capacidad de ejercer presión para un cambio en Venezuela? En el Instagram de Impacto Venezuela, Yaibelis López responde: no han perdido capacidad, lo que pasa es que no han querido tomar decisiones contundentes, eso es todo. William Betancourt nos dice: lo que creo es que ningún país debe hacer presión a otro país, cada quien con sus propias leyes que resuelvan sus problemas. Revisamos lo que también nos comentan desde el canal de YouTube. José Amado Aguilar opina: la comunidad internacional debe mostrar su autoridad ante el mundo y tomar decisiones reales y creíbles. Hasta ahora lo que hemos visto es mucha cháchara y falta de decisión en su actuar. María Antonia León: claro que sí, la comunidad internacional ha demostrado no tener ninguna autoridad ante los desmanes de este gobierno. El cambio tan esperado y ansiado por los venezolanos no vendrá precisamente por presión de la comunidad internacional. Como siempre, les agradecemos sus comentarios. Continuamos. Revisemos qué es noticia en materia internacional, según lo destacan portales en la web. Comenzamos como siempre con impactovenezuela.com, que titula así: no para la violencia en Ecuador, tirotean una oficina de la Fiscalía.
La sede de la Fiscalía en la ciudad portuaria de Manta fue atacada a tiros el lunes. De acuerdo con las informaciones oficiales, el hecho no dejó víctimas, solo daños materiales. Desde la administración gubernamental se hizo un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del personal en todo el país. Afuera del edificio de la Fiscalía, los perpetradores dejaron un panfleto con la foto de alias Fito y una leyenda que decía: "Con la familia no se metan". Condenan en Chile a 13 personas por tráfico de migrantes venezolanos. Los acusados formaron parte de una organización de carácter transnacional que facilitó el ingreso ilegal desde Bolivia a Chile de migrantes de distintas nacionalidades, principalmente venezolanos, durante los meses de febrero y agosto de 2021. Para ello, coordinaban pagos desde la región metropolitana chilena con los familiares de las víctimas que ya se encontraban en esta ciudad. Policía española libera a 24 mujeres que eran explotadas sexualmente en Mallorca. Las autoridades además detuvieron a 8 individuos pertenecientes a una banda criminal de origen brasileño que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en situación vulnerable. La Dirección General de la Policía indicó que las víctimas, en su mayoría procedentes de Latinoamérica, eran forzadas a ejercer la prostitución 24 horas al día, 6 días a la semana y vivían en condiciones precarias. La furia bolivariana sigue en la palestra de las conversaciones y en esta oportunidad nuestra caricatura del día, ilustrada por Fernando Pinilla, refleja cómo esa ideología lo que ha hecho es dañar y destruir desde 1999. Con esto despedimos el programa de hoy y siempre les damos las gracias por preferirnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Impacto Venezuela. Hasta mañana.